Estos tipos están en una nube de pedos astronómica, hermano. Me recuerda mucho algo, mucho, al momento del gobierno de Macri donde decían el dólar va a estar paralizado 10 años más, la inflación va a desaparecer y tal, se le fue todo al demonio, ¿te acordás? Tremendo. O sea, realmente, ese tipo que arma libros, robándosele los pedazos enteros de los libros a otros, sin citarlos, ese tipo quería dar un discurso a la Feria del Libro y se hace el ofendido. Además, un tipo que es un analfabeto funcional. Y el socio y los otros que creen que son filósofos de la economía, te escriben libros de 500 páginas que son todos copy-paste de Wikipedia. O sea, no tienen la más mínima idea de nada. Lo sacás esto de sus materias específicas y se encuentran ante la pobreza y la limitación incluso de la pobreza del lenguaje. De un sujeto que le regalaban libros de Borges y los devolvía. ¿No viste cómo es Trump? Como todos, como Bolsonaro. Son maestros de la victimización, igual que los progres. Son tales para cuales aprendieron de los progres a victimizarse. Además, el tipo muy medido. A ver, para los fachos con problemas de cognición, que dicen, bueno, por lo menos que nos den libertad económica, que no nos importa que sean conservadores, puritanos, fascistas, lo celebramos, pero que nos den libertad económica, te suben los impuestos en vez de bajarte, los genios. No tienen ni eso, no tienen ni el pseudoliberalismo pseudoeconómico. Es impresionante. Y los radicales que viven vendiendo la transparencia con gusto a la cabeza toda esta progresía de Davos y de Europa y bien pensante y la República y la división de poderes, todos estos hipócritas fueron los que dieron los votos necesarios para que pueda conseguir la ley a medida. El capo, el gerifalde, el mafioso que maneja la cuestión de los cigarrillos en la Argentina. Bueno, ahora viene por orden de Biden, al que Milei llamaba que era un dictadorzuelo socialista. Antes de ser presidente, ahora es sumiso y obediente. Milei, por orden de Biden, va a aplastar a los comerciantes de la salada para que la gente no pueda comprar más ropa barata. Déjense de joder. Y para que Adidas y Nike sean más ricos. ¿Esto es el liberalismo, entre comillas? Te lo venden como una gran victoria, es una ley recontrarreducida de su versión original, que de por sí es irrelevante si se lo compara con el tamaño paquidérmico del Estado argentino. Llama la atención que lo votaron un montón de progres, ¿no? Como Margarita Stolbizer, que es sorprendente la falta de convicciones de estos personajes. Pero lo cierto, Nico, es que todo sigue siendo una burbuja basada desde mi punto de vista, ¿no? En el atraso cambiario, en una bajada completamente pasajera de una inflación galopante que en gran medida el propio Milei caldeó diciendo que iba a haber 13.000%, dato que se sacó de la galera. O sea, ni siquiera es en sí un dato, sino el relato de Milei, por más que la situación era totalmente devastadora antes. Entonces, ¿cuál es el plan realmente? No hay. ¿Cuándo van a dolarizar? Nadie sabe, pero todos están hablando de la ley bases y un triunfo de Milei, ¿no? Cerco mediático. Sí, ciertamente, ¿no? Algo hablábamos y vamos a desarrollar fuera de cámara respecto a eso, ¿no? El rol de los medios en todo esto, los medios que algunos temas muy graves los omiten llamativamente, ¿no? Como declaraciones juradas y algunos aspectos por ahí. Escuché una economista, Mariana del Poyeto, que decía es un modelo cepo dependiente, ¿no? Me gustó más la definición que usó ella hace unos meses, que decía es un plan maltusiano este. Pero bueno. Es un plan maltusiano de aniquilación poblacional. Así lo calificaba. Muy certera. Una cosa más. Igual lo del plan maltusiano, ¿por qué? ¿Qué va a decir que los pobres y los jubilados los van a podar? A los jubilados puede ser pobres jubilados, literalmente, ¿no? Que han sido víctimas del fraude del sistema de reparto. ¿Viste que no hablan de reforma del sistema de jubilaciones? Esas cosas no están en el acervo. También hablamos de la influencia de los servicios de inteligencia y que los verdaderos dueños de los negocios criminales en la Argentina son los Eurnequian, los Eskenazi, los Elstein. Ellos manejan también las grandes actividades ilegales y no solamente las legales, y ellos son los amos y señores de Milei.
a quien han construido sin intermediarios. Con los demás, bueno, negociaban, los contrataban, los despedían. A Milei siempre lo tuvieron como una especie de hijo adoptivo suyo, de muchacho perturbado, criado por las corporaciones al estilo de Citizen Kane. Ciertamente, ¿no? Los medios mainstream generalmente hablan de origen, ¿no? El outsider y esto y lo otro. Y justamente es un origen al revés, parido desde el Círculo Rojo, ¿no? Con la influencia notoria del Grupo Corporación América y demás, ¿no? Fíjate acá una perlita, bueno, varias perlitas que fue dejando esta votación bases. Acá Blender en Twitter destaca la postura, que también podemos decir que ha sido la misma postura del presidente, ¿no? Respecto al impuesto a las ganancias, ¿no? Cuando sos oposición, el impuesto a las ganancias es inconstitucional. Cuando sos el oficialismo, casi todo el mundo paga impuesto a las ganancias, ¿no? Acá tenés las declaraciones de expertos. Desde esta Cámara se debería dar una profunda discusión sobre el impuesto a las ganancias en la Argentina. Un impuesto a las ganancias que, según el artículo 75, inciso 2 de nuestra Constitución, de nuestra ley fundamental, debería ser recaudado por la Nación solo de manera transitoria, y la Nación viene recaudando el impuesto a las ganancias desde hace ya más de 90 años. Clarísimo, ¿no? No existe en el mundo que prospera, que es donde el gobierno, el presidente Javier Milei, quiere que esté la Argentina. Fue directamente un desquicio lo que se hizo. En el mundo que prospera, los mínimos no imponibles de ganancias son razonables. Casi todo el mundo paga impuestos a las ganancias con escalas y alícuotas progresivas de manera gradual. Que se tarde mucho en llegar a la alícuota máxima del 35% o alícuota superior, la que sea. Así es, ¿no? La realpolitik, Nico, ¿no? La diferencia entre oposición y gobierno es la justificación, podemos decir, nada más. No, la justificación de las cosas. Y lo que Con sí... estos liberales, ¿para qué queremos a Grabois? A Máximo Kirchner. Es un argumento prácticamente comunista. Van a empezar a ensalzar a los países nórdicos. A ver, para los fachos con problemas de cognición, que dicen, bueno, por lo menos que nos den libertad económica, que no nos importa que sean conservadores, puritanos, fascistas, lo celebramos, pero que nos den libertad económica. Te suben los impuestos en vez de bajarte, los genios. No tienen ni eso, no tienen ni el pseudoliberalismo pseudoeconómico. Es impresionante. Así es. Lo que llamó mucho la atención fue el tema este, ¿no? Que inclusive Pañi dedicó una columna extensa respecto a esto, ¿no? El impuesto al tabaco. Así salió la votación más sorpresiva y polémica de la ley bases. Publica La Nación, insisto, con la diferencia editorial notoria que hay entre La Nación y La Nación Más, su segmento televisivo. Un sector de la oposición logró imponer el capítulo tabacalero, la coalición cívica, en medio de las denuncias de lobbies cruzados de las grandes empresas del sector, ¿no? Lo titula como un traspié para el gobierno, pero llamativa la postura de muchos de los diputados oficialistas, ¿no? Como realmente el poder que estaba detrás de este impuesto al tabaco o la no concreción de este impuesto al tabaco que algunas tabacaleras decían que empataba, ¿no? Nivelaba un poco el terreno para que está judicializado, ¿no? Respecto a la tabacalera Sarandí, que algunos acusan de no estar pagando los impuestos que debería pagar y demás. Bueno, realmente sorpresiva, ¿no? Así funciona la política, digamos. Lobby, ¿no? Y responden las manitos, tienen un precio. Este hombre, el dueño de la corporación del tabaco, una corporación súper regulada, ¿no? Que vende tantas marcas de cigarrillos, en un gobierno donde de hecho en vez del grupo Sushi o la Cámpora o la Coordinadora, los supuestos jóvenes enérgicos se llaman el grupo Marlboro sugestivamente, ¿no? Este chico, este sujeto, le lleva bolsas, ¿sí? Con recompensas, como los chicos con regalitos sorpresa, podrán imaginarse de qué tipo, a los diputados de todos los partidos. Es obscena la corrupción del sujeto. Y él a su vez maneja el grueso del contrabando del tabaco, porque hay impuestos criminales al tabaco que él no paga. Esos son impuestos totalmente delirantes que le caen al consumidor. Los suyos, los que le tocan a él, no los paga y además maneja el contrabando, porque ese es el grado de obsesión de estos tipos contra la competencia. Y son los dueños del país. Pese a que los kirchneristas dijeron, no hay que apoyarlo porque vamos a quedar como comprados. Los peronistas dijeron, vamos a quedar como comprados por la mafia del tabaco. Y Milei dijo, no podemos hacerlo porque vamos a quedar peor de lo que estamos ya, con que hacemos todo a medida
de estos oligarcas siniestros y tal, y lo hicieron igual, aprobaron, votaron todos los partidos juntos, y los radicales que viven vendiendo la transparencia, con Lustó a la cabeza, toda esta progresía de Davos y de Europa y bien pensante y la República y la división de poderes, todos estos hipócritas fueron los que dieron los votos necesarios para que pueda conseguir la ley a medida el capo, el gerifal del mafioso que maneja la cuestión de los cigarrillos en la Argentina. ¿Por qué? Porque no te permiten la libre competencia de sustancias que tendría que haber, absolutamente todas las sustancias, absolutamente libre y eliminando de lleno todos los negocios, la corruptela, la violencia, el crimen, la sangre y lo derivado de la prohibición. O en este caso, que ni siquiera hay prohibición, hay mera regulación y ya termina generando este monstruo de tentáculos omnipresentes sobre el cual gira la política argentina. Así se llamaba, ¿verdad?, la columna de Pañi, Nico. Exactamente, Nico. Donde también destacaba eso, fíjate que el presidente se manifestaba en contra, ¿no? Mauricio Macri también, pero sus diputados jugaban al revés, ¿no? Como también jugaban alineados con varios de los diputados de Unión por la Patria. Escandaloso también las abstenciones, ¿no? Un nivel récord de abstenciones para este tema. Fíjate, 69 abstenciones, ¿no? Muy fuerte el lobby, evidentemente. Tanto se habló del tema Nico, de los fondos fiduciarios, que esto, que el curro de la política y bla, 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 bla. Mirá, la concesión a las provincias que permitió aprobar la reforma a los fondos fiduciarios. ¿De qué se trata esto? De que iban a hacer que las provincias no pierdan las partidas cuya asignación sea coparticipable. La asignación que no era, el fondo fiduciario que no era coparticipable, se lo come el Tesoro. Entonces, ¿no? Tanto que la casta y esto que lo otro, ¿cómo termina? Termina así, de la misma forma. Muchos de los que viven en una fantasía respecto a este gobierno, cuando escuchan, están negociando la ley, ¿qué se creen que negociarán, ¿no? ¿Qué intercambiarán ahí? ¿No? Hay muchos que deberían conectarse un poquito más con la realidad. La semana pasada hablábamos de las concesiones a la CGT, hoy hablamos de las concesiones a las provincias. El gobierno envuelto en una lluvia de realpolitik, ¿no? Ciertamente. Fíjate, algo que quedó afuera, no había ningún medio destacando esto, ningún medio, el escándalo de los seguros. Nación Seguros quedó excluido de las privatizaciones. Qué curioso, ¿no? Quedó excluido. Lo que sí, mi creencia de que es un punto clave del interés de los empresarios que están detrás. La privatización del Banco Nación en esta instancia no quedó, pero van a avanzar. Y acá lo confirma el cronista comercial de que el plan de privatización del Banco Nación no está terminado. No está terminado, sino que está, digamos, a la espera del momento apropiado. Un nuevo diseño institucional del banco, convertirlo en una SA, a cargo del estudio Liendo y Asociados. Capaz que en algún momento también se habla, ¿no?, de los estudios jurídicos, que, ¿te acordás que al principio en el verano cómo se hablaba? Los estudios jurídicos que habían escrito el DNU y la ley. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, lo cierto es eso. El Banco Nación sigue en la mira. Comento para dar más precisiones y no dejarlo en el aire porque no me salía el nombre. Pablo Otero es el dueño de Tabacalera Sarandí, alrededor del cual bailan danza árabe, ¿no?, los diputados de distintos partidos. Y adivinen quién es el juez sobre el cual recae la peor de las causas relativas a impuestos de Pablo Otero. Estoy segurísimo, güey. Sí. Ya vamos a hablar al final, ¿no? El mafioso, el que Milei quiere, que vende fallos, el peor juez de la Argentina, según todos los análisis que se han hecho hasta estadísticos de la eficiencia de los casos, que al parecer vendería causas, dice Pañi, y eso lo ha enriquecido a él y a su hermano Freddy Lijo, que son los chicos de Milei. ¿Y sabés quién es el abogado del hijo? Cuando le hacen las denuncias al hijo por sus propios delitos, al juez Lijo, el ministro de Justicia de Milei, Mariano Cunio Libarona, que también es el abogado penalista del señor de la guerra Eduardo Urnequian, mafioso monopolista de los aeropuertos, que maneja e inventó a Milei. Entonces, ya vemos, ¿no?, en manos de quién está
el cambio de gobierno. O sea, si estos no son la casta, ¿dónde está la casta? La nota se llama, para quien la quiera leer, muy recomendada, ¿Quién controla al juego de la política? El trabajo de Paña a mí siempre me ha gustado, desde que estos mafiosos, los Eskenazi, otro clan así totalmente delictivo de los cárteles económicos argentinos, lo querían hacer una cama hace muchos años, en los años del kirchnerismo, cuando ya denunciaba ese robo sideral que fue la estatización YPF, y que está costando ahora 16.000 millones de dólares más por las irregularidades pasmosas de lo que fue la adquisición del 25% de las acciones de la familia Eskenazi. Bueno, yo lo sigo hace muchos años a Pañi, pero lo que está haciendo con el gobierno de Milei y en la recta final del último gobierno también, hablando de Massa, de la mafia de Massa, de la mafia de Milei, de los poderes que hay detrás, ningún otro periodista de los medios tradicionales está tan afiliado con estos temas, así que una delicia. Recomiendo el artículo en cuestión. Así es. Bueno, fíjate, la que reapareció fue Marcela Pagano, que suspendió su licencia después de la internación para, esto lo hemos contado bastante, para apoyar a su presidente como tuiteó, ¿no? Acá está la copia del tuit. A la gilada y a las pavas, ni cabida. Por lo único que interrumpí la licencia es para apoyar a mi presidente Javier Milei, que necesita esta ley como punto de partida para llevar adelante la modernización de nuestra nación, ¿no? Y ahí agradece los mensajitos de apoyo y demás. Su situación respecto a la presidencia de la Comisión de Juicio Político todavía está en veremos. Ella sigue siendo la presidente de la comisión, ¿no? Vamos a ver qué pasa. El que salió a festejar con estas cosas, ¿no? Las imágenes creadas por la inteligencia artificial fue el presidente. Con este primer paso estamos más cerca de encontrarnos el 25 de mayo en Córdoba respecto a ese acuerdo, ¿no? Acuerdo que quieren llevar adelante. Lo que tengo que decir, ¿no? Que vos fíjate, agradeció a los diputados, habló del momento histórico y esto que lo otro. O sea, literalmente pasaron de las ratas del Congreso a no necesito las leyes y esto que lo otro, a el momento histórico, la ley, el leoncito hecho por, no sé, DALL-E 3 o alguno de esos generadores. Literalmente, ¿viste? En una semana cambia muchísimo los puntos de vista, las declaraciones no se sostienen, la lógica ni 2 días, ¿no? También aprovechó el presidente para el Día del Trabajador, sacó un clip. Este momento histórico no es para cualquiera porque arreglar el país requiere de enormes sacrificios, ¿no? El sacrificio siempre lo hacen los mismos, ciertamente, ¿no? Eso es algo que no cambia nunca. También tenemos una entrevista que dio con el periodista Majul, o el comunicador Majul, podemos decir. Los salarios le ganan a la inflación. A ver. Lo más importante de la ley bases es que afecta la dinámica de largo plazo de la economía argentina. Entonces, la economía argentina de corto plazo va a tener una recuperación y de hecho ya la está teniendo. De hecho, fíjense que los salarios le están ganando a la inflación y en una inflación que viene a la baja. De hecho, recién... Pero eso perdón que me la interrupción, ¿eh? Estamos hablando con Esteban Tresbull el otro día. Porque no hay un consumo. Yo no veo los restaurantes llenos. No es que no. Técnicamente. No, pero, Luis, estas cosas, lo que uno. No hay consumo. Lo logró. No tendrás nada. Y serás feliz. El caso de la mitad que todavía le cree. Vos fíjate que Majul interrumpe ahí, para, ¿no? Y el consumo, los restaurantes, que esto y lo otro. Los salarios le están ganando a la inflación. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, pero tremenda. Ahí algunos muestran un gráfico estadístico, viste, en el Excel, explican muy bien la vida, ¿no? Pero la realidad me parece que no pasa por el Excel. Ahora, ¿qué salario, viste, tomás un promedio y esto y lo otro? El salario que de los senadores, ¿no? El salario de la... Que se lo subieron generosamente. El directorio de YPF, ¿no? Sus senadores se lo subieron generosamente, votaron para subírselo y la su vicepresidenta elegida por él fue la que comandó el complot. Ahí está. A ver qué pasa con el Senado, ¿no? Con la ley base. Yo creo que va a salir, pero vamos a ver, va a ser interesante la movida. En la misma entrevista, fíjate que habló de reelección, Nico. Hasta un segundo periodo. Vos muchas veces dijiste que este es un trabajo más. Es un trabajo. Con otra responsabilidad. Bueno, es un poquito más grande que... Claro. Dicho esto, una vez cumplido tu mandato, sea 1 o 2, ¿sí? ¿Volvés al llano? Absolutamente. No se dice en la política. No. O sea, ahí yo conté básicamente cuál es mi intención. Mi intención es
me voy a ir a vivir en el medio del campo donde no me vea nadie. ¿Por Yo qué? me voy a- ¿Por qué? Porque no quiero saber más nada de nada. Me quiero ir, digamos, me voy en el campo, me voy con mis perros, me quedo ahí. O sea, y viviré de dar conferencias, listo. ¿Un ya mandato está. o 2 mandatos? Los que determine la gente. Perdón, presidente, no es que lo conozco, pero yo veo a dónde quiere ir y me parece que al lugar donde quiere ir, en 4 años en la Argentina, al nirvana, digamos, donde se quiere, en 4 años en Argentina no llega. A ver, pero eso depende de la gente. Ujú. Entonces, hay mucho por recorrer. Naturalmente, si nosotros empezamos a derrotar la inflación, crecemos, se crean puestos de trabajo de mejor calidad, bajamos la pobreza, bajamos la indigencia, la gente vive mejor y terminamos con la inseguridad. Digo, es claro que, dado que ese fue el mandato que me dio la ciudadanía, es probable que pueda ser que haya una reelección. ¿Sí? ¿Con una No. fusión con el PRO o con el PRO subsumido por la Libertad Avanza? Bueno, Yo ya no sé qué es lo más delirante. Si el bufón de la corte que le dijo que Alberto tenía algo de Mandela, ¿te acordás? Sugiriéndole él que se presente a la reelección y que diga que se va a presentar, o el otro loco diciendo que hay indicios que le da a la ciudadanía de que podría llegar a ser reelegido. Estos tipos están en una nube de pedos astronómica, hermano. Me recuerda mucho algo, mucho, al momento del gobierno de Macri donde decían el dólar va a estar paralizado 10 años más, la inflación va a desaparecer y tal, se le fue todo al demonio, ¿te acordás? Hace poco hablamos de eso justamente, ¿no? Sturzenegger, ¿no? El mártir que tanto admira a Milei, que ya lo ha reciclado con él. la famosa conferencia. Sí, ya podemos hacer lo que queremos, está todo fantástico, vamos a ganar. Macri va a estar por 12 años, ¿te acordás de eso? A duras penas terminaron el mandato. La historia se repite. Bueno, esta semana tuvimos todo el affair de la Feria del Libro, ¿no? Hay un nivel de hostilidad que nos hace sospechar de un intento de sabotaje, dijo el presidente, ¿no? Acá en la misma entrevista con Majul y los periodistas amigos, ¿no? Comunicadores amigos, Milei calificó de violento el discurso del titular de la Fundación del Libro, ¿no? Calificó de violento el discurso, yo puse en ese momento en Twitter, habla Gandhi, ¿no? Porque justamente si se lo conoce algo a Milei es por cómo califica, ¿no? A Pero algunas en esto personas. ¿no viste cómo es Trump? Como todos, como Bolsonaro. Son maestros de la victimización, igual que los progres, son tales para cuales aprendieron de los progres a victimizarse. Además, el tipo muy medido. Dijo, estos tipos vienen acá, piden 5.000 entradas. ¿Quién se creen que son? Este loco de mierda, ¿quién se cree que es por ser el presidente, el capo de la mafia del Estado argentino? Delincuente común, silvestre. ¿Qué tienen que darle? ¿5.000 entradas gratis? ¿Quién se cree que es? ¿Dónde quedó la propiedad privada? Nada es gratis, no hay almuerzo gratis, que decía Milton Friedman, o es el pago por su presencia. Pero no es que ya le están pagando al tipo, digo, con los impuestos. O también dona el sueldo de presidente. Porque los $2 millones de la declaración de 2021 nunca lo supo explicar. No sé por qué también le tienen que dar lugares gratis en la Feria del Libro. Y qué raro el silencio, ¿no? De los medios respecto a una cosa tan notoria como una declaración jurada que muestra inconsistencias. Además, un tipo que es un analfabeto funcional. Y el socio y los otros que creen que son filósofos de la economía, te escriben libros de 500 páginas que son todos copy-paste de Wikipedia. O sea, no tienen la más mínima idea de nada. Lo sacás esto de sus materias específicas y se encuentran ante la pobreza y la limitación incluso de la pobreza del lenguaje. De un sujeto que le regalaban libros de Borges y los devolvía y quería canjearlos por algo de su materia. Así terminó, pobrecito. ¿Qué hace Milei en la Feria del Libro? Es casi un chiste de mal gusto. Es como Cristina dando conferencias en Harvard, ¿te acordás? Y haciéndose la presuntuosa. Estamos en Harvard, no en La Matanza. Ja, ja, ja. Es tan, pero tan parecido. Son tal para cual. Ahora fíjate, la editorial Planeta, por esto también se viralizó el libro nuevo que va a presentar, la biografía que publicaron la editorial Planeta, ¿no? Dice, Milei es el actual presidente de la Argentina, formado como economista, se graduó en la Universidad de Buenos Aires. No.
No, y obtuvo su doctorado en economía en la Universidad de California. Yo digo, Tampoco. tampoco, pero y es más, digo que yo lo desconocía, que algunos aclararon, che, no existe como tal la Universidad de California tampoco, porque son 4 o 5 Sí, universidades claro, y en demás. California. O Berkeley. Claro, así que no sé si esto será un error o si es una suerte de biografía para el mundo, para la editorial Planeta en España, ¿viste? Para el mundo donde no se mira tanto. Raro, ¿no? Pero El bueno, mundo donde no hay Google. claro, Así claro. estamos. Esta es la vida. Se le hizo ChatGPT. Se le hizo la inteligencia artificial y así terminó. Bueno. O la hizo Milei, que plagia 16. En sus libros los plagios de Milei no son un párrafo, son 16 páginas seguidas. El copy-paste ya es extremo. Bueno. Tremendo. O sea, realmente, ese tipo que arma libros, robándosele los pedazos enteros de los libros a otros, sin citarlos. Ese tipo quería dar un discurso a la Feria del Libro y se hace el ofendido. O sea, no hay algo debajo de él. Bueno, en fin. Bueno, fíjate, el jefe llegó al Financial Times, Nico, en una semana donde varios medios extranjeros hablaron no muy bien del gobierno actual. Fíjate, la general política de Milei, su protectora extrema, el perfil que el Financial Times le dedicó a Karina Milei diciendo que como que llevaba confusión a los inversores, ¿no? Este rol de general política del presidente Milei, ¿no? Le mencionan su afición al tarot, ¿no? A mí que me gustan las cosas, ¿no? No lo veo mal, pero bueno, un ascenso importante. Así que fíjate, el aumento de su poder hace que políticos y líderes empresarios levanten sus cejas, ¿no? En señal de desconfianza por maniobras como la que inyectó a Oscar Sago de la presidencia del bloque. Así que el ostracismo, ¿no? Un rol secundario a nota propia en el Financial Times, armado político y seguramente cabeza de lista para el año que viene, ¿no? Ahora, los problemas no están ajenos. Fíjate, Clarín, denuncian a una asesora de Karina Milei, se trata de Florencia Gastaldi, por alquilar a privados la plataforma de la flota oficial de Aeroparque. ¿Te acuerdas que en su momento habíamos hablado de la designación de esta A mí me señora? suena que era camporista. Exactamente. Venía... O sea, hasta con los mismos nombres la continuidad kirchnerismo-mileísmo. Es impresionante. Minuciosa. Donde pones el ojo, Correo Argentino lo controlan los kirchneristas. El INDEC lo sigue manejando Marco Labaña. La aduana la sigue controlando Massa. AISA la siguen controlando lo que eran la gente de la mujer de Massa. La Secretaría de Turismo está la mina que puso Alberto Fernández. Mirás para otro lado y está Scioli. Y te metes en Aerolíneas Argentinas y te siguen afanando los de la Cámpora. ¿Qué les pasa? ¿Cómo no se dan cuenta? O sea, hasta ya las lagañas les pegaron los párpados, no les duele abrirlos. Es peor que la alegoría de la caverna de Platón, que seguramente, bueno, Milei no creo que la conozca. Bueno, y fíjate esto, ¿no? La reunión de gabinete la conduce Karina, según reporta este medio, el diario AR, ¿no? Con ausencia del presidente. El gabinete volvió a reunirse tras la media sanción de la ley bases bajo la conducción. La reunión encabezada por Karina Milei, ¿no? Así que capaz que Financial Times no está tan equivocado, ¿no? Y mirá lo que publica el Wall Street Journal. Si Alberdi siguiera vivo, los demandaría por difamación, ¿no? Ese es cómo completa. Se refiere a los billetes nuevos que están viniendo de China, ¿no? Que con la cara de Alberdi, los billetes próximos. Es implacable esta colega, Mary Anastasia O'Grady. Yo también la empecé a leer en el primer gobierno de Cristina, ya me acuerdo que escribía sobre Argentina de manera mordaz. Mira, no me decepcionó. Cuestionó a Milei por el ritmo al que está aplicando las reformas, mínimo, y le exigió que apure la dolarización y la eliminación del Banco Central. Que siga esperando, Mary. Nos vemos en 15 años más. Las reformas de octava generación. Ya eso no se habla más. Pero bueno, ahí está la columna del Wall Street Journal. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos de Mendoza? Fíjate, Mendoza también, saliendo un poco del tema. La ciudad avanza en el concepto urbanístico de las ciudades de 15 minutos. Sí, no, Mendoza ya estaba perdida, totalmente, absolutamente perdida. Me gustaría escucharlo, Martín Menea, lo vamos a traer a hablar de esto en algún momento ya.
Siempre tuve la idea de que Mendoza era de lo más totalitario, ahora ya prohibieron el tabaco, la Agenda 2030, cámaras en todas partes. No sé si metieron robots que te cobran multa, es una locura, literalmente es una locura. Tienen las cárceles llenas de hombres denunciados sin prueba alguna, porque es un panóptico feminista, en su día lo visibilizamos con Libertad y Equidad y un grupo de abogados, una cosa dantesca, payasesca y siniestra. Y ahora además la ciudad de 15 minutos. En cualquier momento prohíben los autos. ¿Qué les pasa a los mendocinos? Y encima hablas con ellos de gente muy conservadora en general, bastante derechista podríamos decir, y están en la cresta de la ola de lo progre, o sea, es el peor de los mundos posibles. Una ciudad tan hermosa además, tan hermosa, con mujeres muy encantadoras, vinos muy ricos. Qué tristeza. Con lo lindo que es Villavicencio además. Bueno, y el agua mineral más rica que hay en el mundo, para mí. Bueno, esta mini sección, podemos decir, cumpliendo la agenda internacional, lo tenemos al secretario de Bioeconomía, Vilela, quien prometió a una funcionaria alemana que Argentina cumplirá con la implacable exigencia europea para frenar la deforestación, titula Bichos de Campo, ¿no? Diciendo Fernando Vilela, que Argentina está haciendo todo lo requerido para cumplir con la exigencia europea para frenar la deforestación, no solo dentro de su continente, sino en el resto del mundo. ¿Cuál deforestación? ¿Cuál? Porque cuando se prenden fuego terrenos, después casualmente los compra Elstein, los amigos de Milei. Pero más allá de eso, ¿cuál deforestación? La Argentina podría tener mucho más desarrollo forestal del que tiene. Es más, debería tener más desarrollo forestal del que tiene, pero estos tipos lo único que te ponen es trabas y regulaciones. El negocio forestal, y yo he trabajado en una empresa relacionada a una forestal, el negocio forestal consiste, por naturaleza, por lógica capitalista, en talar y plantar, talar y plantar, talar y plantar. El consenso científico es que el oxígeno y todas las virtudes de los árboles se producen precisamente en su etapa de crecimiento, de maduración. Cuando ya están viejos, comienzan a consumirlo. Esto es así, el establishment científico está de acuerdo, no es una versión alternativa ni nada. Entonces, el negocio forestal, el desarrollo del negocio forestal es muy bueno para el medio ambiente, porque vivís cortando árboles adultos y plantando árboles nuevos que al crecer producen oxígeno. Entonces es un mito esto, o sea, la tala furtiva es algo absolutamente marginal, menor. Es extremadamente costoso. No le vendés esa madera a nadie hoy por hoy. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está matando al negocio forestal. Probablemente está cartelizando el negocio forestal, beneficiando a los grandes actores, o eventualmente están matando de a cuotas a la economía productiva argentina, que es todo lo que tiene que ver con el campo, con el agro y con lo que la naturaleza le regaló a la gente y lo que los pobres productores hacen con el infierno tributario en el que viven. Lo están depredando de a poquito, que es la Agenda 2030 que el gobierno ratificó. Que Milei critica en los discursos, pero en los hechos ratifica, prorroga, prolonga, valida. Es absolutamente inquietante. Yo no sé qué espera la gente del campo. Si tiene el dólar atrasadísimo, como estaba el dólar de 300 de masa. Los impuestos brutales, casi y hasta le suben las retenciones. Tuvieron que pararse de manos para que no lo haga. Y siguen en la luna de miel con este sujeto, que ya está hasta les está haciendo el show en la rural con la Feria del Libro. Despiértense, muchachos, la gente de campo que mantiene viva la Argentina. Prepárense para sacar los tractores, porque si no va a ir hasta el fondo del bolsillo a quitarle la última moneda que les queda. Y no les sorprende, ahora viste que se quejan Caputo y Milei de los empresarios ponen precios altos, no les sorprenda que en cualquier momento tengamos, no sé, al Gordo Dan o estos personajillos estilo Grabois de derecha cortando silo bolsa, porque la verdad todo es esperable. En fin. Altamente posible ese escenario, ¿no? Para salvar el proyecto o una cosa así. Y después van a hacer... me venís a dar la razón. Embaten contra el comercio informal, es decir, contra el mercado libre. Pero búsquenlo a Milei diciéndote que el mercado negro, el mercado gris es el mercado libre. Él es el presidente de un estado hipertrófico en un país socialista. Por Argentina ni siquiera ya se puede calificar como un capitalismo, es un sistema mixto al que lo está aplastando la carga del Estado y la planificación central. O sea, básicamente arremete contra los lugares donde hay cierto grado de libertad y autonomía. No somos naïve, el tipo que maneja la salada lejos está de ser Gandhi,
y también tiene un montón de complicidades políticas locales, pero al final los perjudicados van a ser los vendedores. Y los consumidores, los mayores, como siempre, los más damnificados, las víctimas de cualquier intervención de estas características. Fíjate cómo llegan los yanquis con su tiranía. Ellos, que le robaron los inventos a Europa. ¿Vos sabés quién inventó la primera computadora? Que era básicamente una plaquita así, con distintos puntitos que se ponía y básicamente configuraba el proceso de la producción industrial textil. Los rusos. La electricidad, de Alexander Graham Bell, el teléfono no, eran un invento de un inglés. Todo eso lo robaron los yanquis, lo patentaron como propio, empezaron a perseguir en todo el mundo a cualquiera que lo hubiese inventado antes o lo inventase en forma paralela o posterior y lo comercializase, y es uno de los recursos a través de los cuales, violando la iniciativa, la propiedad privada, el progreso capitalista de la humanidad, los tipos se enriquecieron. Bueno, ahora viene por orden de Biden, al que Milei llamaba que era un dictadorzuelo socialista, antes de ser presidente, ahora es sumiso y obediente. Milei, por orden de Biden, va a aplastar a los comerciantes de la salada para que la gente no pueda comprar más ropa barata. Déjense de joder. Y para que Adidas y Nike sean más ricos. ¿Esto es el liberalismo, entre comillas? Yo te digo, Nico, en unos años acá va a haber más zurdos de los que hubo en el peor momento del kirchnerismo, y se lo vamos a deber todo a este personaje. Sin ninguna duda, ¿no? Ciertamente. Fíjate, Milei recibió a un guardacostas de Estados Unidos que realizará tareas de patrullaje contra la pesca ilegal, ¿no? Esto en línea, ¿no?, con esa nueva relación con los Estados Unidos, que quiero destacar una cosa que me llamó la atención al final de la nota, que habla que esta gente que viene a hacer el patrullaje, acá está, dice, la tripulación se dedica a misiones que incluyen el combate al tráfico de drogas y a la vigilancia de actividades de pesca ilegal, no reportada y no regulada. Nuevamente, ¿no? Vuelve a aparecer el tema del narcotráfico y controles de Estados Unidos, hidrovía y demás, ¿no? Llamativo. Mirá, seguimos con Estados Unidos. Letra P publica por un pedido de información que consiguieron que el viaje, ¿no?, de Milei a esta convención conservadora costó 38 millones de pesos, ¿no? Titulan la foto con Donald Trump, costó este importe, ¿no? Una comitiva de 12 personas, que acá está toda la lista y con lo que se gastó cada uno, ¿no? Viáticos, pasajes, hoteles y demás. 38 millones de pesos, ¿no? No hay plata, pero para algunas cosas sí. Ahora se confirma lo que habían dicho después del ataque a Irán, ¿no?, de Israel. Javier Milei viaja a Los Ángeles, otro encuentro, una reunión con CEOs y demás. El que la organiza es de acá en el Instituto Milken, una persona investigada por lavado de dinero. Atento con eso, ¿no? Bueno, abandona los vuelos comerciales, empieza a volar en el avión que había comprado Alberto Fernández, 25 millones de dólares, ¿sí?, el importe que había pagado Alberto para el avión presidencial. Le duró poquito, che, como a López Obrador, como a Zelensky. Tanta gente hizo la payasada esta de, ay, vamos a viajar en vuelos normales. Después ya no pueden, cuando la gente les empieza a recriminar las consecuencias de sus actos. En fin. Bueno, fíjate, estábamos hablando de dólares y demás. Finalmente removieron a Alfredo Olmedo de la presidencia del Parlasur. ¿Te acordás todo del escándalo con la división del bloque, el intento de golpe contra Olmedo? Olmedo que por ahí hay un clip donde reconoce que está utilizando esto para su propia campaña política, ¿no?, para lo que viene. Así que bueno, el refugio de la casta, ¿no?, como habían tildado en algún momento al Parlasur. Bueno, ahí está con los problemas que tiene La Libertad Avanza. La que tuvo una semana problemática es la canciller Mondino, ¿no? ¿Te acordás? No negocia con los comunistas y demás. Vamos a necesitar mucha infraestructura. Algunas de esas iniciativas están dentro de la franja de la ruta. Energía, puentes, caminos, muchísimos elementos en los cuales claramente China está ya interesado. Algunos de estos elementos fueron identificados y, de nuevo, es una oportunidad para pegar un gran salto para la economía argentina. Ahí la tenías hablando para la televisión china.
a la canciller Mondino. Que dijo la franja de la ruta, iba a decir la franja de la ruta de la seda y se interrumpió. Pues debe estar pensando, me están mirando en este momento los muchachos de la CIA, que los recibí la semana pasada y no deben estar muy contentos de que le haga propaganda al proyecto geopolítico número 1 de Beijing. Pero bueno, son plásticos, ¿viste? Tanto como la plastilina, son elásticos los, entre comillas, libertarios. Esta señora jamás siquiera escuché que se arrogue a sí misma la condición de liberal en su entera y larga vida. Pero bueno, lo descubrieron tardíamente, ¿no? Fíjate, no puedo sacar la mirada del titulito de acá. Milei va a entregar una medalla creada por Perón en el Pacto de Mayo. No, vamos a entrar para ver qué dice, ¿no? Bueno, sí, esto es el show que están armando para los que acompañen la ley, ¿no? Porque el que no acompaña no va a estar invitado. La recibieron Pinochet y Serrat. O sea, mirá lo disímil, ¿no? Pinochet y Serrat. La Orden de Mayo. Ay, Dios mío. Nos está ofreciendo grandes argumentos de por qué hay que cerrar al Estado con él adentro y lanzarlo adentro del océano. Bueno, volviendo a la nota de Mondino, viste acá también la política online, hablan de fracaso de la gira, temen por el cierre del mercado de la carne argentina en China y hay cierto temor con el tema del swap, algo que nosotros hace rato veníamos diciendo, ojo con el tema del swap. ¿Sabe que creo que China lo va a renovar el swap? No creo que lo retire, pero bueno, nunca se sabe. Acá está lo que digo, ¿no? Que Mondino confirmó que si China lo reclama, se le pagará. Hay mucho ruido con esto, insisto, yo tengo la sospecha de que se va a mantener. Ahora, esto fue el escándalo en las últimas horas, ¿no? Las declaraciones de la canciller. Dijo que no detectaron militares en la base china de la Patagonia. Son todos chinos, son todos iguales. Mirá. Y bueno, esto no se lo enseñaron en la escuela imaginaria de diplomacia a la que nunca fue. Son todos chinos, son todos iguales, ¿no? Yo puse, cuando vi esto, la verdad, Nico, dije, tiene que renunciar ya mismo, ¿no? Me parece a mí. Pero bueno, en lugar en la edición anterior hablamos de Biden diciendo que los japoneses son xenófobos, el que es bastante racista. Bueno. Mondino quería estar en línea con el jefe. En lugar de una carta de disculpa o una renuncia, bueno, salieron a justificar, a explicar. No identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales. Frase que le pertenece a la canciller Mondino, la canciller argentina, explicando de alguna manera insólita y además discriminatoria la razón por la que ignoraba si había personal militar en la base espacial china en Neuquén, ¿no? Canciller, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué decís? ¿Cómo anda? ¿Bien? Eso de discriminatorio y que funciona, me parece que vamos a tener que charlarlo bastante porque de ninguna manera fue esa la intención, el contenido ni el contexto. Ok, pero fue una metida de pata. Pero bueno, ¿cómo va? Fue una metida de pata, ¿no? ¿Por qué? ¿Son todos iguales los que participaron? ¿Son todos civiles? No, usted dijo, son chinos, son todos iguales. Son todos iguales los que participaron. Estamos hablando de la visita a la Estación Espacial China en Neuquén. Es una visita que fue hace pocos días, 10 más o menos. Sí. Y lo que fui, destaqué la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno estaba uniformado. Fueron autoridades nacionales, diplomáticos, fueron expertos del CONAI y del ENACOM. Bueno, ahí está, no hace falta seguir, ¿no? Son todos iguales, estaban vestidos iguales. No, esa fue la explicación de la canciller en el contexto, ¿no? Alguno me ponía, viste, bueno, que es algo de esto o lo otro. Justamente el contexto que estamos mostrando, están yendo a China a una gira para ver que no se cierra el mercado, negociando la continuidad del swap de miles de millones de dólares, ¿no? Y tiene un gafe a lo Biden, ¿no? Pero bueno, siguiendo, tenemos, mirá, esto viene, mirá, un clip de Pañi chiquitito respecto a la declaración, ¿no? Que dice el presidente de los detalles puristas, ¿no? Que buscando un detalle purista se le puede encontrar algo a todo el mundo, fíjate. Importante, un poema. Dijo, por todo lo que sabemos, porque es estratégica la situación de la justicia, y el hijo significa
la captura de la Corte por parte de Comodoro Pi, que es lo más opaco de la justicia argentina. Y es importante porque por primera vez este fin de semana, Milei, el presidente, salió a defender con muy malos argumentos la candidatura del hijo. Y pregunta, ¿quién lo metió preso, Vudú? Ariel Lijo. La tengo con Alfredo Lijo, mire listo. usted. Mire Ok, entonces, digamos, me parece que cuando usted entra en esos detalles puristas, la realidad es que si usted se pone a hacer eso, usted puede encontrarle de todo a todo el mundo. ¿Usted confía en la idoneidad y en la transparencia del hijo? Yo se lo aclaro, yo le digo que no. Yo lo que creo es que, digamos, hay que evaluarlo en el contexto en el cual uno está y, digamos, o sea, y tanto, digamos, los nombramientos de Mansilla, de García Mansilla y de Lijo, digamos, van con una estrategia, digamos, que va a llevar a una corte que tenga un formato que sea más acorde a respetar la Constitución. ¿Por qué? Porque es una Constitución liberal. Consecuentemente, lo que necesito es una corte que sea, digamos, acorde a los valores de la libertad, si fuera por eso. El problema es que está defendiendo a un juez con infinidad de indicios de que es un juez corrupto, con causas que no se le pudieron avanzar porque fueron cerradas sin siquiera investigar las pruebas, como la causa que llevó adelante el juez Julián Ercolini, donde al hijo lo defendía el actual ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Hay un detalle más inquietante todavía, que es lo que dice al final. Necesito una corte liberal. ¿Cómo es que estoy postulando jueces porque necesito una corte liberal? Ni a Menem se le ocurrió decir necesito una corte a dictar. Entonces vemos un panorama de extraordinaria incoherencia de alguien como Milei, que razona bastante bien cuando uno lo ve razonar desde sus premisas en el terreno económico. Esta visión que formula por primera vez Sormán en la prensa internacional es interesante porque se da en el contexto de esta postulación del hijo, donde empieza a haber una división en todas las fuerzas políticas, como si el hijo fuera un papel de tornasol que puso Milei casi para demostrar lo que él sostiene, la existencia de la casta, de intereses muy oscuros, muy estructurados, alrededor de una justicia que defienda la corrupción y la proteja. Vos fijate esta reflexión de María O'Donnell, es progre y todo, pero respetable, muy atinada. Milei, excusándose por llevar un impresentable como el hijo, vendedor de fallos judiciales, y el criminal de Milei pretende disfrazar al criminal del hijo de juez liberal. O sea, ya el chiste es demasiado, o sea, es demasiado, de verdad es demasiado. Alquilado por todo lo peor de la putrefacta clase política argentina, desde Macri, que tiene ahí el tema del correo argentino, hasta Cristina, que tiene varias causas, pasando por quien se te ocurra el hijo. Lo peor de la casta estatista argentina. Obsceno. Fíjate que dice, son puristas los que me señalan. Claro, él dice que los otros son todos ladrones, la casta y no sé qué, y lo peor, y socialistas, y burros y tal. A él, si lo critican, es purista. Dice María O'Donnell, Milei encuentra curros en todo aquel que lo critica. Para él todos los periodistas están alquilados, todos los micrófonos están ensobrados, es una proyección de lo que realmente él es, que es un gran prostituto político, ¿no? Pero, preguntado sobre Ariel Lijo, uno de sus candidatos a ocupar un lugar en la Corte Suprema, y su hermano, el lobista millonario, Freddy Lijo, dice, cuando se entra en esos detalles puristas, le pueden contar de todo a todo el mundo. Y sí, Javier, pues vos tenés más que nadie. Vos tenés demasiados muertos en el ropero y como si no fueran suficientes, seguís convocando a otros que te carguen los suyos también, ¿no? Y esto ya comienza a parecer una gran morgue y apesta demasiado. Algo huele mal en Dinamarca. Continuemos, Nico. Bueno, fíjate, la columna que publica el Conadamón esta semana, también hablando del juez Lijo, la trama delictiva detrás del auto que usó Ariel Lijo, candidato de Milei a la Corte Suprema, un auto vinculado
a un financista procesado por narco, lavado y trata de personas. A ver, ¿no? Perdón, el juez de la Corte Suprema pura, purísima, purista del gobierno liberal salvador del universo que vino a vencer con la casta, ¿es un Mercedes-Benz de un tratante de personas? Un auto que utilizó. Y aparte procesado por lavado de dinero narco. Tranqui. O sea... Bueno. Tranqui, ¿no? Bueno, estos son los detalles puristas, ¿viste? Acá está. ¿Te acordás de la causa Madajos? Sí. De trata de personas en Mar del Plata. Sí, una causa hace muchos años muy famosa. Esclavitud, digamos, esclavitud sexual. Sí. La Jabal Lubavitch, ¿no? La Jabal Lubavitch capaz tiene algo que decir al respecto. Estos que nombraron a Milei embajador mundial de la luz y que tenían en la misma sinagoga que visitó ya 3 veces, la tercera para que lo premien después de este escándalo, que tiene estos túneles clandestinos que la policía de Nueva York terminó decomisando, ¿no? Con cosas tan extrañas, colchones manchados, cochecitos de bebés. Sí. Todo muy sórdido. Y este financista, también especialista en la apertura de offshore en Miami, Nevada, Delaware, ¿no? Bueno. También, ¿a qué te has acordado en la campaña también, no? Había algunos comentarios, ¿no? Al respecto. Todo en familia. Ya da miedo a esta gente, sinceramente. Bueno. Fíjate que también el presidente habló de que si encontraba algún funcionario con un hecho de corrupción lo iba a echar de una patada en la cola, en el traste. Bueno, Rosana Ludovico, la directora de aduanas, la segunda de Mitchell, del gobierno de Massa, iba a decir, el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Que sobrevivió, digamos, siguió en este gobierno, en una situación muy particular, ¿no? Resulta que tomó un crédito por $250.000 de una empresa denunciada por contrabando ante la aduana, ¿no? De un pequeño conflicto de intereses puede ser, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir el devenir de esta denuncia, ¿no? Lo cierto es que, pese a la advertencia, viste cómo te marco la línea editorial de La Nación, no La Nación Más, ¿no? Pese a la advertencia, sigue la señora esta en la Dirección General de Aduanas, ¿no? Después, últimas 3 notas. Decíamos en la edición internacional del Día de la Libertad de Prensa, hablando de Assange. Bueno, según el ranking global sobre libertad de prensa, la Argentina en el gobierno de Milei cayó 26 puntos en el ranking de libertad de prensa, ¿no? Fuerte, ¿no? Elaborado por la ONG Reporteros Sin Fronteras, gobierno liberal. Las últimas 2, en medio del ajuste del gobierno, la inversión privada cayó un 22%. Vamos para adelante, ¿eh? Ahí ya se está recuperando el salario, poquito a poquito. Exactamente, ¿no? El salario de los ñoquis, tal cual. La B corta cada vez más lejos, ¿no? Pero bueno, sin inversión privada no hay, pero como dijimos al principio, ha sido un niño parido por el Círculo Rojo, y el Círculo Rojo está para bienes, ¿no? Elstein se ahorra 14.000 millones de pesos en impuestos gracias a una ley de Larreta. Se trata de la reconversión de este predio que está en la 9 de julio, ¿no? Que era el edificio del Plata, el edificio del Plata. Así que ahí tenés 14.000 millones de pesos de deducciones de impuestos para el grupo IRSA, para renovar el edificio del Plata ahí en la plena 9 de julio, justo en esquina Perón, ¿no? Bien al estilo Trump. Así consiguió Trump, con una mega hiper archi subvención de los sufridos contribuyentes neoyorquinos, sacar adelante el imperio. Lo cuento en el documental al respecto para quien lo quiera ver. Muy interesante. Bueno, Nico, visiten Terapia Liberal, compartan en todas sus redes y grupos. Esto acaba de salir, último momento, miren, le traemos hasta la cobertura más fresquita, ¿no? Qué gran servicio que prestamos. Ténganlo en cuenta y aporten en patreon.com/Nicolás Moraz, Mercado Pago, Bitcoin y los links que figuran en la descripción y en el comentario fijado. La última noticia. Investigan si se adulteró la votación para el capítulo del tabaco con lo que hablamos antes respecto a esto. No me sorprendería realmente que aparezca alguna manito extraña, ¿no? Ahí está. Bueno, muchas gracias, Nico. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube.
Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.